¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escucha eso. Mira, hay un apartheid cubano en donde un pequeño grupo de cubanos se beneficia de la economía y cuando el resto de la población se la ve con dificultades para sobrevivir. Mira, hay un fenómeno que se llama el acto fallido, así lo llamaba Freud. En uno de sus discursos, Fidel Castro, en uno de esos discursos larguísimos, Fidel Castro dijo que le parecía injusto que el 20% de la población mundial viviera en la abundancia y el 80% tuviera dificultades para sobrevivir. Si te fijas, fue un acto fallido. De hecho, estaba dando los datos de lo que pasa en Cuba. Hace unos días, la exministra de Trabajo de Cuba dijo que en Cuba no había mendigos, que había empresarios disfrazados de mendigos. De alguna manera, bueno, es un acto fallido. Te estaba describiendo cómo es la dictadura cubana, que está disfrazada de pobre y de marxista aparte, cuando en realidad la dictadura cubana son los patrones en Cuba, son los dueños de los medios de producción y el cubano de a pie es el trabajador y, no, y ni siquiera trabajadores, los cubanos son semi-esclavos de la dictadura porque los trabajadores en Cuba no tienen ningún derecho, no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a manifestarse, no tienen derecho a la libertad de expresión, no tienen nada en Cuba. La dictadura en realidad son los patrones y son patrones muy explotadores. Mira, hay un dato importante. Gonzalo Celorio, un mexicano de madre cubana, eh, hizo este libro, entre otros objetivos es engrandecer la figura de Fidel Castro, pero también es un acto fallido su libro. Si pones atención a lo que escribe, te darás cuenta que denuncia lo que pasa en Cuba sin querer, digamos. Él servía en el servicio diplomático mexicano y en los años 70 visitó Cuba por primera vez y se sorprendió que eran dos comportamientos diferentes de los dictadores cubanos, de Fidel y toda la gente que lo rodeaba. En público eran los compañeros, pero en privado eran muy formales. De hecho, Gonzalo Celorio comenta que no pudo entrar a algunos eventos porque llegó con camisa corta y estaba prohibido entrar de manera informal, que muchos eventos eran muy formales y el lenguaje era también muy formal, diferente al lenguaje utilizado públicamente. Otra cosa que le llamó la atención, su mamá cubana vivía en México, pero tenía dos hermanas más viviendo en Cuba y le llamó la atención que sus tías que vivían en Cuba pues se las vieran con dificultades para poder comer diariamente y a Celorio le tocó una comida privada con Nicolás Guillén en el penthouse que tenía Nicolás Guillén y le llamó la atención que en el penthouse había meseros y que sí había comida cubana